Respuesta Ciudadana por la invitación. Ya son 15 diálogos democráticos, ¿no? Me acuerdo cuando tuvimos el primero hace mucho tiempo. Yo voy a partir de una pregunta que me parece central para este debate, y ¿es posible hacer política ambiental en el marco y en el modelo de Estado y de economía que tenemos en el Perú, sobre todo de economía? Es decir, en este modelo que lamentablemente Carlos no está, entonces no voy a hacer muchas alusiones, pero en este modelo que Carlos nos presentaba, que Carlos Arancén nos presentaba, ¿no? Donde además, porque la pregunta no acaba ahí, la implementación de este modelo no solamente apostó por la gran empresa privada y todo lo que ya se nos ha dicho y que César también ha mencionado, sino que dejó liberados a su suerte a amplios espacios del territorio y a amplios sectores sociales que tuvieron que optar por ubicarse y desarrollarse en el sector informal y legal. A mí me parece que esa es una pregunta que tenemos que tratar de responder. No sé si voy a dar respuesta, pero me parece que es la pregunta que tenemos que enfrentar, porque lo que a mí me parece es que esa es la tensión que cualquier ministro de Ambiente que tengamos, el actual, el anterior y los que vengan más adelante, ¿no?, van a tener que enfrentar, con crisis y sin crisis. Es decir, si ya es complicado sin una crisis económica global, ¿no?, más complicado todavía es con una crisis en curso, y una crisis que no se ha resuelto, y una crisis que prosigue y que además no solamente afecta a la economía, sino la política y digamos todo el marco institucional. Ya no hablo del Perú, sino del mundo, ¿no? Y por donde uno mire encontramos eso, ¿no? Y digo que esa es la pregunta central porque justamente para implementar el modelo, lo primero que hubo que hacer fue derogar un código ambiental que se había aprobado muy poco tiempo antes, ahí en los años 90, inicio de los años 90, ¿no? Es decir, hubo que poner en suspenso la naciente institucionalidad o la promesa de una institucionalidad ambiental para poder implementar el modelo. Si no, hubiera sido imposible. Imposible, por las condiciones en las que se encontraba nuestro país. Algunos creen que sigue siendo imposible, a pesar de que han pasado 20 años y estamos en otra condición. Y justamente luego de ponerle en suspenso y establecer unas reglas de juego, es que empiezan a restablecerse las normas ambientales. Porque eso fue lo que tuvimos entre el 91, 93 más o menos, ¿no? Y entonces, esta es una tensión además que tiene que vivir el sector ambiente, ¿no?, que no es meramente un tema formal, legal, ¿no?, sino también es una tensión política y económica, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el lado de la gran empresa, y hay que reconocer que los estándares ambientales de algunas empresas, ¿no?, que están en el Perú son bastante altos. Incluso en algunos casos son más altos que los estándares que exige el país. Eso hay que reconocerlo. Pero también hay, ¿no?, también hay empresas, un buen sector, que no cumplen con esos estándares. Y los ejemplos están a la vista, hasta mencionando Berrán, digamos, ¿no?, ejemplo histórico, clásico, ¿no? Pero cuando uno ve la cantidad de accidentes ambientales y la manera en que se ha respondido a esos accidentes ambientales, evidentemente uno ve que los estándares no se cumplen, ¿no? Y que esta eficiencia empresarial no necesariamente funciona. Y además que cuando hay multas, hay sanciones, ¿no?, la voluntad de pago es poco menos que inexistente. Y cuando uno compara lo que ha pasado en Chile con Pascualama y Barry, ¿no?, que ha pagado además con un descuento importante por pagar casi en el acto,
¿no? Con los procesos que se abren en el Perú cada vez que hay una multa, cada vez que lo EFA pone una multa, en los procesos legales que se dan para evitar el pago, constatamos que tenemos un problema que tiene que ver además con nuestra institucionalidad estatal en general, no solo con la institucionalidad ambiental. La empresa sabe que le puede sacar la vuelta al Estado porque ese es un Estado débil. Y ahí una de mis grandes discrepancias con Carlos Adriancén. O sea, sin un Estado fuerte, tú no llegas ni al desarrollo, ni al crecimiento, ni a nada. No un Estado hiperinterventor, que es la pesadilla de los liberales, sino un Estado fuerte, ¿no? Con capacidad de sanción y de fiscalización, ¿no? Y entonces, a pesar de que en los últimos meses, por ejemplo, hemos visto, y vuelvo a la coyuntura, en la gestión de Pulgar Vidal se han empezado a imponer una serie de multas, lo que vemos es que ahí todavía hay mucho campo por desarrollar, ¿no? Pero lo ambiental no solamente son, los impactos ambientales no solamente son los accidentes ambientales ya cuando se dan las explotaciones, ¿no? Sino, creo yo, algo que algunos no terminan de entender, y es la transformación dramática que significa para cualquier territorio la instalación de un gran proyecto estratégico. Minero, gasífero, petrolero. Si un centro comercial en Lima le transforma la vida a los vecinos, imagínense el grado de transformación y el impacto que va a significar un proyecto minero en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del país. Porque lo que entra en tensión ahí además son visiones de desarrollo, culturas, etcétera, etcétera. Entonces me parece que este es un tema central. Ahora, sin embargo, lo que hemos encontrado, y además César lo ha descrito bien, ¿no?, en estos últimos meses y semanas, es que el sector empresarial, ¿no?, construyó un argumento poderoso, creo yo, poderoso, mediáticamente de impacto, que fue que toda esta normatividad es engorrosa, burocrática, cosa en la cual cualquier ciudadano peruano sintonizará, porque esa es su experiencia con el Estado. Entonces lo que es engorroso para una empresa se generaliza y para todos es engorroso. Y calaron en un presidente, ¿no?, que vive el síndrome de estar atrapado en esos procedimientos burocráticos. Porque yo creo que el presidente Humala no da la reforma solo porque hay una crisis económica y porque hay necesidad de promover más inversión. Lo da porque el mismo presidente siente que no puede hacer obra a la velocidad que hacían algunos de sus antecesores. Creo que eso es políticamente lo que pesó en la decisión del presidente Humala, más que lo otro, que seguramente son los argumentos del MEF, de Castilla, del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero creo que es eso lo que ha llevado al presidente Humala a avalar estos cambios en las reglas del juego. La dificultad para desarrollar grandes proyectos de inversión pública. Y allí, pregúntenle a cualquier alcalde, está feliz con también estos cambios normativos. Cualquier gobierno regional está feliz con estos cambios normativos, porque todos salen ganando. Y por eso es que es más difícil confrontar este tema, ¿no? Ahora, evidentemente hay razones económicas que uno podría entender mirando no el inmediato plazo, y ahí hay un debate, y yo tengo un debate con varios amigos, algunos que han estado en la mesa anterior, ¿no?, sobre si realmente vamos a tener un impacto serio por la caída de los precios. Yo creo que en el mediano plazo sí lo vamos a tener, y eso plantea otra discusión de qué cosa priorizamos, porque no todos los proyectos en curso van a desarrollarse. Hago esa apuesta.
porque los precios van a seguir cayendo. Pero estamos en este momento entusiasmados porque con el inicio de una serie de operaciones cupríferas estamos dando como un salto, ¿no? Pero ese es un tema que en 2016 la discusión va a ser otra. Va a ser otra. Y entonces tenemos que pensar, bueno, cómo nos ponemos de acuerdo en a qué cosa se le da prioridad. Ahora, a mí no me sorprende que haya pasado que se haya dado este retroceso. A mí lo que me sorprende es que se creara el SENACE. Eso es lo que me sorprende a mí. Porque en el marco institucional que tiene y en las reglas de juego que tenemos de la economía, lo lógico hubiese sido que nunca se creara el SENACE. Lo lógico era seguir con las reglas de juego tal cual. El SENACE ha sido una respuesta política. Y hasta ahora no nombran al jefe. Si alguien sabe quién va a ser el jefe del SENACE, pero es uno de los secretos mejor guardados del Ministerio del Ambiente, ¿no? Pero claro, ¿por qué? Y acá recojo algo que planteaba César, ¿no? ¿Por qué se da este cambio institucional? El cambio que todavía no se ha dado, ¿no? Digamos, es la promesa de un cambio implementado. Porque los conflictos y las protestas pusieron en evidencia, ¿no? Y se tiraron por la borda, para decirlo en términos más concretos, la credibilidad del MINEM, que ya estaba bastante puesta en duda, para evaluar los estudios de impacto ambiental. Ahora bien, como me decía Marc Luviani, que algo sabe de este tema, ¿no? El problema, los plazos, si tú los acortas, evidentemente es un problema. Pero si tú le sumas a eso que no hay recursos y no hay capacidad instalada, el problema se agiganta. Y eso es lo que están viviendo en este momento, lo que está viviendo la burocracia del sector público encargada de la aprobación y la revisión de los CIAs. Porque la decisión es avancemos. Avancemos porque necesitamos sacar los proyectos. Así que, para decirlo en resumen, hemos vuelto a la normalidad. A la normalidad. Hemos regresado al estado natural de las cosas de este país desde 1991-92, cuando empiezan estas reformas. Ahora, otro tema donde se ve claramente esa tensión es en referencia al ordenamiento territorial, y preciso que yo soy miembro de la plataforma de ordenamiento territorial, el CER es parte, y yo represento al CER en esta plataforma. Voy a decir algunas cosas que recogen lo que la plataforma, donde hay muchas instituciones, también está presente y propuesta, ¿no? Pero en este tema, ¿no? Se ve claramente esa tensión y además de manera pública, porque uno puede decir, en el Acuerdo Nacional el debate es a puerta cerrada, pero en sesiones de la comisión del Congreso que estuvo debatiendo un proyecto de ley, lo que hemos visto es al gobierno contra el gobierno, polemizando abiertamente sobre el ordenamiento territorial. Y no solamente MINEM versus MINAM, sino que, para complejizar más el panorama, es Vivienda, que tiene una visión de lo que es el tema y que reclama la competencia, versus el Ministerio del Ambiente, que defiende la competencia que tiene, versus el Ministerio de Energía y Minas, que se la quiere quitar, ¿no? Y con un ausente en el debate, que es el CEPLAN, ¿no? Que nunca va al debate, pero ha sido un debate que está presente, y que en cuanto evento, foro público donde se encuentra un funcionario del MINAM con alguien de otro sector, lo van a poner en el debate, ¿no? Y entonces y eso, ¿no? A pesar de que el MINAM y el ministro Pulgar Vidal ha buscado, digamos, de alguna manera construir un discurso sobre el ordenamiento que aparezca mucho menos radical, digamos, ¿no? Oxigenado, diría yo, de lo que es el ordenamiento, agregándole el término de gestión del territorio, ¿no? Creo que es así como se está discutiendo en la política del Acuerdo Nacional, ¿no? Y además señalando que
La zonificación económica ecológica es un instrumento que tenemos que aprovechar justamente para desarrollar proyectos de inversión. Y a pesar de este discurso, ni los gremios empresariales ni el MINEM dan su brazo a torcer. Es decir, ni en la versión dura del ordenamiento, que es acá no se hace minería, ni en la versión light, digamos, del MINAM, ¿no?, el ordenamiento territorial es aceptable. Y eso tiene que ver con algo que lamentablemente es una palabra prohibida en el establishment peruano, que es la palabra planificación. No se acepta que haya que planificar. Y claro, entonces, bueno, Velasco y ya toda esa historia que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Pero lo que uno ve además es más grave todavía, las tensiones internas del gobierno, que ya no tienen que ver ni siquiera con minería sí, minería no, o protección o institucionalidad ambiental o institucional, o que no haya nada, ¿no?, el laissez-faire, como dicen, ¿no?, es que si uno sienta a dos funcionarios de sectores distintos a definir qué cosa es planificación, no se van a poner de acuerdo. Cada sector maneja una idea distinta de lo que es planificación en este país. Y eso es un drama. Eso es un drama. Porque entonces la noción de ordenamiento no va a entrar, ¿no? Y el órgano rector de la planificación, bueno, está ahí bien, gracias, promoviendo la competitividad y otras cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema central. La experiencia cajamarquina, tan criticada por tanta gente, que ha atravesado tres gobiernos regionales, desde la primera resolución en el gobierno regional, y no recuerdo si se me dio el nombre ahora, luego durante la gestión de Coronel Licón Santos, desarrolló un proceso en el que incluso participaron las empresas mineras. En un momento se salieron, ahora han vuelto además, y el proceso continúa. Pero ¿qué cosa se hace desde el sector ambiente? ¿No? Como no hay una resolución del debate al interior del gobierno, lo que hace es regalar una resolución ministerial, ¿no?, con una guía donde añade nuevos instrumentos para el diagnóstico. Y entonces, claro, nos pasamos 4 o 5 años y ahora más haciendo diagnóstico. Y entonces nunca podemos pasar al ordenamiento territorial. La excepción es San Martín, que avanzó antes, pasó por encima, y que ahora cualquier proyecto de inversión pasa por el ordenamiento de esa región. Pero las demás, las que no pudieron pasar de la zonificación, ahí se han quedado enfrentando esta tensión, y hay el problema de las contiendas de competencia que ha planteado también César, ¿no? Entonces, tenemos ahí, no voy a hablar de la consulta, pero las tensiones son más o menos parecidas, ¿no? Lo extraño es que se haya aprobado una ley de consulta previa en el Perú. Lo increíble es que hay un reglamento y que hay una base de datos no publicada, pero que ahí está. Y que hayan procesos de consulta con todos los problemas que se han señalado para los dos casos, para el primer caso que he empezado con el área de Consejo de Acción Regional en Loreto, y para el famoso lote 1AB o 192, ¿no? Las mismas tensiones, una ausencia de definición, una apuesta por reformas, pero sobre las cuales se retrocede inmediatamente, ¿no? Quiero mencionar la otra dimensión del problema que había planteado, ¿no? Porque me parece que es un tema que también tiene que señalarse en este debate, ¿no?, que es toda la dimensión de la informalidad y la ilegalidad en que viven vastos sectores de nuestra economía, ¿no? Y en el cual un campo que, salvo excepciones, en pocas instituciones, nadie se preocupó, ¿no? Nadie se preocupó y lo dejamos pasar, y se convierte en el argumento preferido de los defensores del modelo, que dicen: ustedes se preocupan por Antamina o Yanacocha, que responden a todos los estándares,
y no se fijan en el mercurio, en madre de Dios. Es una letanía, ¿no? Y a mí me parece que sí es un tema que hay que trabajar, que hay que pensar, porque ¿cómo hacemos políticas ambientales para ese sector? Y pasa por una recuperación del Estado de su capacidad de imponer la ley. Sumamente complejo, sumamente complejo. Es un tema en el cual, ¿no? Así como por el lado de las transnacionales hay que pugnar con el Estado con los estudios de abogados, los lobbies, la presión mediática, al otro lado, en el caso de la minería ilegal informal, en el caso de la madera y en otros temas, ¿no? El Estado tiene que confrontar con ciudadanos y ciudadanas a los que el Estado prácticamente los dejó ahí y ustedes resuelvan su problema. Y entonces la disputa por formalizar esa dinámica, ¿no? Por formalizar estos procesos económicos, es un tema que tiene muy mala prensa, pero en el cual creo que es también fundamental incorporarlo, porque no vamos, o sea, la variable desarrollo tiene que enfrentar estos dos campos a la vez, ¿no? Quiero terminar simplemente, yo coincido con César en lo que ha planteado, ¿no? Es imprescindible para cualquier país, pero para un país como el nuestro, además por la diversidad, por los impactos que el cambio climático y por la vulnerabilidad de nuestro territorio, requerimos de una institucionalidad ambiental y requerimos de un consenso y de construir un consenso en torno a esa institucionalidad. Así como yo defiendo la competencia de los gobiernos regionales para hacer ordenamiento territorial, creo que en el tema de toda la actividad ilegal no tienen la capacidad y la tiene que tener el Estado. Y entonces es un tema que hay que debatir. Porque se lo dieron un poco porque no le podían dar la grande, le dieron la pequeña y lo metieron en un problema. Pero este tema hay que discutirlo en todas sus aristas. Ciertamente tienen que haber cambios en las reglas de juego para que pueda haber una institucionalidad ambiental fuerte. Creo que sí. Y creo que ahí tenemos un reto, ¿no? De cómo se quiebra esta visión sectorial, pero además cómo se establece, repito, este consenso en el cual tienen que participar el conjunto de los actores, ¿no? O sea, tiene que haber, por ejemplo, ordenamiento territorial. Probablemente haya, pero para que lleguemos ahí, bastantes cosas van a tener que cambiar antes. Muchas gracias.